Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. ...6:35 en el territorio continental ecuatoriano... buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. La bienvenida a nuestros primeros invitados. El economista Roberto Salazar, desde Santiago de Chile... y el doctor Esteban Santos, académico y jurista constitucionalista. Saludamos a Roberto, quien reside ya varios años en la República de Chile. ¿Cómo entender este pronunciamiento de aproximadamente el 62% en contra del texto constitucional y el 38% que votó a favor? ¿Cómo entender este pronunciamiento? ¿Chile acaso quiere cambios, pero no de extremistas, como se había planteado en esta Constitución? Muy buen día al economista Roberto Salazar. Hola, buen día Miguel, Esteban y a toda la audiencia de Radio Democracia. Bueno, esto hay que entenderlo como hacemos quizá los economistas con datos, con cifras, para que eso nos permita a todos clarificar, ¿no? El rechazo le sacó una diferencia de 1.5 a 1. Si fuera tenis, sería como ganar 3 sets a 2, digamos, ese 62 al 38%, y además tomando en cuenta que votaron 13 millones de habitantes, que es el 85%, se ha visto que con voto obligatorio se tenga 80 y más por ciento de los votantes, ¿no? Y además de esto, recordar que era la primera vez que se tenía casi en 20 años voto obligatorio en Chile, siempre han sido votos voluntarios. Recordar que los votos de estos, que sacó el rechazo, este 62% de esos 13 millones, son más votos que el rechazo y el apruebo juntos en el plebiscito del año 2020. Y además, esos 62% de votos de los 13 millones son más votos juntos que los que obtuvieron Boric y Kast en la elección presidencial. Es decir, aquí hay una contundencia de este voto obligatorio, pero no solamente en eso, sino que en menos de 10 comunas, creo que en 8, ganó el apruebo, de un total de cientos de comunas que tiene Chile, sacando el número, menos del 2% de las comunas de Chile votaron apruebo en mayoría. Y lo más curioso es que en Santiago, que era la que se suponía que debía darle el triunfo al apruebo, perdieron igual los que iban por el apruebo. Y bueno, antes recordar que en el plebiscito del 2020 fueron solamente 4 comunas, Colchane en el norte y las 3 del sector oriente, las más ricas, las que habían votado rechazo. Así que bueno, como dijo el presidente Boric, había que asumirlo con todas las letras, y como se lo recordó Kast, su contendor, esta es una derrota también del gobierno, porque actuaron casi como jefes de campaña, dijeron que el programa de gobierno no se diferenciaba de la constituyente, imprimieron la constitución nueva, no imprimieron en su conjunto con la constitución antigua, y hubo una serie de temas que incluso la Contraloría intervino acá para que haya prescindencia, es decir, que el gobierno se mantenga lejos, porque es el principio que debía darse. Y un par de datos adicionales, solamente esto, ¿no? El tema de la institucionalidad con el CERVEL, que funcionó impecablemente. A las 9 de la noche ya sabíamos exactamente los resultados. También el tema de la educación y el civismo de los chilenos, a la hora de no solamente leer, procesar, debatir, sino también votar. Y bueno, decir también que si vemos por las macrozonas, en el sur, que es la zona donde estaba el tema de la pluriculturalidad, la plurinacionalidad, que fue el tema, uno de los temas más debatidos, ganaron con 70% más del rechazo. Y en el norte, la comuna esta Colchane, donde está el tema de la migración, se tuvo como 97% de las personas rechazando. Entonces este es un tema claro. Y finalmente, una joyita como para el Ecuador: votaron en las cárceles y también ganó el rechazo. Posiblemente no se quería tener los eventos que en Ecuador se han tenido, ¿no?
Ahí recuerdo unas palabras muy graciosas de Rafael Ollarte de Ecuador, que decía que qué indelicadeza de los chilenos, porque Ecuador les recibió su código civil en los tiempos del convenio Andrés Bello, y ellos nos devolvieron nuestra constitución ahora, ¿no? Así que diría eso, mi querido Miguel, mi querido Esteban, como para partir y entender. Bueno, quiero poner en este debate para contextualizar lo que resumiera el presidente Boric luego de este resultado que daba cuenta. Por favor. Ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes. El primero es que quiere y valora a su democracia, que confía en ella para superar las diferencias y avanzar. Y eso lo confirma este proceso electoral que ha tenido la mayor convocatoria de ciudadanos y ciudadanas en las urnas en toda nuestra historia. El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la Convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos. Recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. Llevaremos adelante una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido ante el país con establecer un nuevo proceso constituyente. Con varios de ellos ya hemos conversado. Y más allá de las legítimas diferencias, sé que prevalece la voluntad de diálogo y encuentro. No podemos dejar pasar el tiempo ni enfrascarnos en polémicas interminables. Hago, por tanto, un honesto llamado a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante de cualquier legítima diferencia y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional. El presidente Boric, luego de este resultado, economista Roberto Salazar, decía usted que hubo participación activa desde el gobierno de Boric para tratar de convencer que se apruebe este proyecto de constitución. A ver, esto es algo que han dicho transversalmente los medios, los partidos, los políticos, y efectivamente la ciudadanía finalmente sabemos con todas las letras que se guardaron las formas y se dijo que se estaba haciendo una campaña de información, pero curiosamente solamente se imprimió el texto de la nueva Constitución y no se imprimió el texto de la Constitución actual, que es la que rige, porque además del acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, previo al plebiscito del 2020, establecía que de rechazarse esta propuesta que salga de esta convención constitucional, seguiría vigente la constitución actual. Entonces, ellos, en lugar de mantener ese tema que es el que está en la ley, en la constitución, de hecho, nueva, la actual, ¿no es cierto? Se reformó la constitución en un acuerdo de todos los partidos para que tenga esta vía para el cambio constitucional. En lugar de imprimir los dos textos para que la gente pueda comparar, optaron por eso. Y se nota en las palabras, de hecho, de los políticos, no solamente del presidente Boric, que tienen la intención, ¿no es cierto?, de seguir con este proceso. Entonces, las mismas palabras que acaban de proyectar ustedes en este momento indican que el presidente es el primero que está en esta campaña para cambiar la Constitución. Que esa es la interpretación que los políticos dieron al tema de octubre. Pero bueno, como el propio presidente del Congreso, Raúl Soto, dijo hace un par de días, lo que representa lo que pasó en este plebiscito del 4 de septiembre de 2022 es que el octubrismo está muerto. Lo dijo Raúl Soto, el presidente socialdemócrata del Partido por la Democracia del Congreso. Entonces, para estar claros, Roberto, para estar claros, el octubrismo, octubre 2019, que fue algo similar a octubre 2019 en el Ecuador, fue esas manifestaciones violentas que incluso destruyeron el metro de Santiago. O sea, eso quedó atrás. Ya no se puede. Eso lo dice el presidente del Congreso. Quedó muerto el octubrismo y eso hay que traspolarlo también a, digamos, a hacer una
Hay que mirarlo también en Ecuador, porque en octubre del 2019 se tuvo el mismo fenómeno y lo estamos viviendo en este momento en el Ecuador. Ese espíritu, bueno, en el caso de Chile, ha quedado claro que no es la ruta la de la violencia, no es la ruta la de la toma de los espacios, y posiblemente si es que la ciudadanía en el Ecuador dialoga, y eso me parece bien lo que ha dicho el presidente Boric, que se ponga de acuerdo la academia, la población, las cámaras, todo el mundo, eh, posiblemente se pueda llegar a un resultado como el que se ha hecho acá. La gran diferencia, y por lo cual ganó el rechazo, es que la gente que iba por el apruebo se cerró a la banda izquierda y el rechazo recuperó transversalmente a la centro izquierda, al centro, a la derecha, centro derecha, digamos, y a la derecha a secas, ¿no? Entonces, eso es lo que explica este tema. No es un triunfo de la derecha sobre la izquierda, es un triunfo del país sobre la polarización. Y yo le doy la razón al presidente del Congreso, que no es alguien con quien yo personalmente tenga ni contacto ni afinidad ideológica. Yo estuve por el rechazo desde la derecha en la primera vez, en el 2020, poco por lo que pasaba en Ecuador, y ahora hice fuertemente comunicación sobre lo que pasó en Ecuador para que se pueda también entender los elementos, ¿no? Entonces, creo que Chile es un país educado que ha tomado en cuenta con civismo, ha dialogado, y bueno, el que dialoga y busca el centro generalmente es el que gana las elecciones acá, y eso es lo que ha pasado. Bien, con esta explicación del economista Roberto Salazar, quien reside en Santiago de Chile, le damos la bienvenida al doctor Esteban Santos. Él es académico y jurista internacionalista. ¿Cómo ha visto desde aquí, desde el Ecuador, este pronunciamiento categórico, contundente de alrededor del 62% que le dijo no a este proyecto, lo que dijimos en el 2008, algo similar en el 2008, esa novelería de constitución que en el Ecuador sigue rigiendo? Buen día, Esteban. Gracias, Miguel. Siempre un gusto. Mi saludo también a Roberto y a toda la audiencia de Radio Democracia. Mire, yo creo que el diario El Clarín de Argentina lo resumió muy bien. Y el diario Clarín, insisto, lo titulaba La izquierda se olvidó que Chile es un país moderado. Y creo que, insisto, con este titular se resume muy bien lo que pasó en esta jornada. Lo que se terminó dando como un evento en donde se daba por hecho que se quería una nueva constitución, como se quiere una nueva constitución, más del 80% de los chilenos así lo votaron y así siguen expresándose. Lo que no quieren es, como usted muy bien ha dicho, Miguel, esta constitución que se les presentó. Y entonces ahí hay que revisar un poco y también analizar, bueno, ¿por qué pierde tan contundentemente este proyecto? Y como un poco Roberto lo mencionaba, efectivamente de las 346 comunas, el apruebo solo logró 8 de las 346. Entonces es una aplastante derrota, de eso no hay mucho que se pueda decir. Y ahora, Miguel, yo creo que tenemos que analizar un poco, bueno, el porqué de tanta contundencia. La primera, y yo creo que no hay cómo separar esto, que siempre cuando un gobierno, cuando un Estado llama a elecciones, siempre termina siendo un referéndum sobre la popularidad del determinado mandatario. Y este caso aquí no fue la excepción. El señor Boric, como también todos lo sabemos, nace políticamente justamente de las manifestaciones del octubre del 19 en Chile. Él se vuelve un líder relevante, un líder de calle, y es un líder que nace no del establishment chileno, es el primer presidente, el presidente más joven pues en la historia, un presidente de una izquierda extrema para muchos, pero que sobre todo tenía una agenda muy clara en torno a lo que se quería cambiar en Chile. Y entonces, lo primero es ver cómo la popularidad del señor Boric se ha desplomado, efectivamente, y lamentable decirlo, casi que solo comparada con lo que le está pasando al presidente Lasso aquí en el Ecuador. Entonces, unas preguntas de por qué esta popularidad del primer mandatario en Chile ha sido tan baja, y yo creo, Miguel, que esto tiene mucho que ver con todas las propuestas que él dio. Él, para llegar al gobierno, tuvo que hacer un consenso con todas las ramas que él pudo. Entonces, tiene que ponerse de acuerdo desde el Partido Comunista hasta el centro o a sectores más moderados que quisieron sumarse a esta iniciativa. Entonces, ese sería para mí el primer gran escenario.
El segundo es que efectivamente se propusieron temas que para los chilenos eran temas no aceptables y temas que vieron en legislaciones comparadas, sí decirlo, con el Ecuador, que han sido problemas muy serios y muy serios que lo estamos teniendo y todavía vamos a seguir con estos problemas de aquí a futuro. Los problemas puntuales, iniciando por lo que es la diferencia de un Estado plurinacional, se dijo Chile. Entonces, por la plurinacionalidad se asumió que aquí se quería hablar de una división, sobre todo en el pueblo mapuche en el sur de Chile. Chile tiene cuenta con un 13% de población indígena y entonces ahí tenemos un primer escollo que los chilenos dijeron no, la unidad de los chilenos ante todo. Seguidamente se pretendía también con esta constitución abrir la puerta a la justicia indígena. Y volvemos a ver que los chilenos dijeron no, todos somos iguales ante la ley, no hay unos más iguales que otros. Y este es un derecho positivo, como se mencionaba muy bien, nosotros también venimos de esta tradición positivista, básicamente de Roma a Napoleón, a Andrés Bello, como se mencionaba, y lo que tenemos ahora. Entonces, no se puede, no es compatible en un sistema escrito de derecho positivo una justicia consuetudinaria no escrita. Y ya hemos visto en el callejón interandino los gravísimos problemas que esto se está dando. Entonces, en Chile también se tomó nota de esto y se dijo no. Y por último, creo que hubo un tufo, un miedo muy grande en torno a todo lo que quería decir la no propiedad privada, el no garantizar expresamente la propiedad privada. Y creo que ahí hubo mucho de falla de comunicación política también, que el presidente tuvo que salir al final a decir que sí se le iba a garantizar, tratar de ponerlo en el texto, pero ya estaba sembrado este miedo entre la población. Entonces, la conclusión, todos los expresidentes chilenos, salvo la señora Bachelet, hicieron campaña por rechazar a esta constitución y el pueblo chileno, con más de 22 puntos, lo que le dijo abiertamente es, si bien queremos una nueva constitución, no queremos esta que usted nos ha propuesto y volver a entender que Chile finalmente, justamente por este proceso de educación tan amplio que han tenido, no solo que aceptaron estos resultados, sino que abiertamente desde el siguiente día se empezó a conversar en torno a cuáles van a ser los nuevos ejes temáticos que abiertamente quiten estos temas que hemos comenzado en este momento, Miguel. Doctor Santos, el hecho de que Chile haya dicho no a esta propuesta no significa que no necesite cambios, pero bien decía el economista Roberto Salazar esta lectura de que la violencia que hubo en Chile y de manera especial en Santiago en octubre de 2019, esto queda virtualmente sepultado y se quiere avanzar al diálogo, en contraste con el Ecuador, en donde aquí la violencia está latente, al menos en este momento hay diálogo, pero hay un límite de 90 días impuesta por la CONAIE. ¿Hacia dónde debiera ir Chile con esta necesidad de cambios, Esteban? Algunos comentarios. El primero es que yo espero que así sea, espero que se haya enterrado cualquier intento de ganar el poder a través de la violencia. Ya vemos que en el Ecuador para muchos hay cualquier cosa menos un diálogo. Cuando uno quiere imponer una agenda y cuando no se hace lo que yo quiero, entonces vuelvo a incendiarle las instituciones y las calles. ¿Podemos realmente hablar de un diálogo o estamos secuestrados ante grupos que vieron que por la violencia pueden imponer una agenda y se vuelven relevantes políticamente porque las urnas no lograrían estos resultados? Bueno, en Chile lo que se ha dicho, insisto, más del 80% de la población se muestra afín a un cambio de constitución. Se quiere cambiar lo que ha sido la constitución de los 80, de esta constitución que vino de la dictadura del señor Pinochet. Se quiere refrescarla y se quiere una constitución mucho más actual. Ahora, lo que no se aceptó es esta constitución que viene de este modelo del denominado socialismo del siglo XXI, que es lo que tuvieron constituciones como las ecuatorianas, como las venezolanas, y que al final se dijo, no, estos juegos en donde queremos hablar, como le había dicho, de varios tipos de justicia dentro de un mismo Estado, que se ponga en entredicho lo que puede ser la unidad del Estado como tal, con muchas nacionalidades, y en fin, muchos temas que requerían de mucho más explicación, temas tabús también como el derecho al aborto, se lo mencionaba ahí, no se decía hasta qué semana, y el tema sobre todo a la garantía de la propiedad privada. Yo creo que Chile, entendido también que si bien tiene una cuenta pendiente con el lado social,
Chile también ha entendido que es la economía más bollante en toda América Latina precisamente por su seguridad jurídica, precisamente por dar un crecimiento hacia las exportaciones, hacia los acuerdos comerciales y a entender que se encuentra en un mundo globalizado. Entonces, lo que decía es cómo esta constitución nos va a garantizar justamente esto en lugar de restarnos esta competitividad tal cual como se está viendo con casos anexos. Entonces, creo que la factura, insisto, social todavía está ahí vigente. El rol del presidente Boric es gigantesco porque en este momento recordemos que se habló y se habló mucho de que por primera vez en la historia de Chile se hablaba de una absoluta paridad en torno a los constituyentes, que se hablaba de todos los sectores que venían con partes de comunidades indígenas, temas de género, de comunidad LGBT, de temas de personas que se encuentran en situación de discapacidad y demás, en fin, había una paridad absoluta. Y con esta idea de escoger a los constituyentes de la forma más amplia posible, se iba a tratar y se iba a tener un texto mucho más consensuado. Esto no fue así porque el presidente justamente, y creo que todo su gobierno de izquierda, amparados en lo que fue todo este movimiento de octubre del 19, se envalentonaron y pensaron que una constitución así iba a calar con una sociedad mucho más moderada, como bien lo decía el Clarín de Argentina. Entonces, hoy día, ¿qué queda? Se tiene que dar un nuevo proceso, un nuevo proceso que tiene que volver a ser refrendado. Y ahora, si es que esto no se da, ahí es donde vendrían mis miedos a que vuelva a resurgir en octubre del 19, que esto no creo que se pueda dar porque los chilenos en este momento efectivamente están todos metidos en lo que es una conversación histórica y lograr un pacto. Este pacto tiene que ver, ojalá, entendiendo la realidad de los chilenos, entendiendo la realidad de este país y como usted muy bien lo ha dicho, Miguel, tomando nota de lo que han sido problemas muy complicados en otros países. Eliminar el Senado fue un tema que no caló para nada y nombrar justamente el que los chilenos puedan asimismo entender que siempre van a tener estas garantías históricas que es lo que les ha permitido seguir creciendo, por lo menos en modelos macroeconómicos, sin dejar de lado la parte social, que esa es la cuenta factura pendiente, como le decía. Economista Roberto Salazar, ¿se podría calificar como una derrota del gobierno al haber planteado a través de esa constituyente el texto constitucional, en donde para comparar con la constitución que rige en el Ecuador, llena de derechos, que es importante en una época como la actualidad, pero casi sin responsabilidades? En el Ecuador aquí no hay responsabilidades, hay derechos. Aquí la violencia se ha impuesto esporádicamente, octubre de 2019, junio de 2022, es decir, aquí trata de imponerse la violencia. Ha sido calificado en Chile como una derrota de Boris, una derrota de su grupo, al punto que se han anunciado cambios en el gabinete, Roberto. Mira, yo creo que Chile volvió a una especie de binomialismo que le hizo tanto bien durante los últimos 30 años, eh, entre lo que podríamos llamar ahora conservadores, de derecha, de centro, de izquierda, y liberales. También, digamos, porque también había liberales en la derecha, ¿no? Y había gente muy rica de acá de Chile que son liberales y que iban por esta agenda de este tiempo, ¿no? Veía yo con mucha atención ayer el tema de la nominación de Liz Truss como la representante del Partido Conservador en el Reino Unido y cómo ella maneja un discurso nítido, conservador, en el cual se apela a la responsabilidad. Y bueno, son nuevos tiempos de una nueva guerra fría las que estamos viviendo. Creo que en ese marco es una derrota efectivamente para los movimientos liberales, porque los tiempos actuales nos están llevando hacia un fortalecimiento de los elementos conservadores, y efectivamente súmale a esto que eh, hay un desplome global de la economía por una guerra, una tercera guerra mundial que le estamos viviendo desde el tema de Ucrania, con Putin, su alianza con China. Entonces yo creo que también Chile se puso una boya para sobrevivir
frente a lo que viene con esta crisis, que ya se la siente aquí con el tema de la benzina, de la gasolina, que está tan cara, la inflación, que lastimosamente acá en Chile no tenemos la dolarización que hicimos y que, como tú sabes bien, yo fui parte del equipo que hizo la dolarización en el Ecuador y también fui parte principalmente del equipo que mantuvo el gran acuerdo nacional ecuatoriano en esa época con Ramón Torres, que tenía una buena relación con los indígenas, con Pancho Huerta, que en paz descanse, y obviamente con nuestro querido presidente Gustavo Noboa. Hicimos ese trabajo en la presidencia de la República para sostener la dolarización, que ha sido la que ha permitido que en Ecuador no haya la inflación que hay acá en Chile y en otros países. Entonces, eh, finalmente el gobierno de Boric yo creo que sí es una derrota, pero también, curiosamente, eh, el gobierno de Boric era para la Constitución y para estos grupos liberales una especie de chaleco de plomo, ¿no? Porque él iba en picada y va a seguir en picada. Se anuncia que no va a haber crecimiento durante todo el año 2023 y a él le toca gobernar. Y esto va a pasar la factura. También hay inflación, el tipo de cambio llegó a superar los 1.000 pesos por dólar. Entonces, estos elementos eran como demasiada incertidumbre, ¿no? Claro, yo podría hacer referencia a lo que dicen medios internacionales, pero yo te hago referencia a lo que vivo en el día a día acá, caminando las calles de Santiago, recorriendo Chile. Es una cuestión personal, ¿no? Es una vivencia personal y eso permite entender, no desde la lógica del analista, sino vivencialmente lo que está pasando y uno entiende y se siente liberado, ¿no? Ayer mientras cenábamos acá en casa, conversábamos con amigos y con la familia que se sentía en el metro un alivio, ¿no? Y la gente estaba sonriente y bueno, todo el mundo estamos súper contentos. Este es un septiembre que es el mes de la patria. Y bueno, hay, digamos, muchos elementos que hay que rescatar. Unas tres precisiones que creo que es importante para la audiencia. Boric no nace con octubre del 2019, ¿no? Boric nace mucho antes, en el primer gobierno de Piñera, muy aupado por la concertación que ve la revolución de los pingüinos, el movimiento estudiantil, la posibilidad de que se haya un remozamiento de la izquierda para el siglo XXI, digamos. Entonces, nacen con el socialismo del siglo XXI, nacen con la lógica del Foro Sao Paulo. Él, junto con Giorgio Jackson, junto con Camila Vallejo, junto con Isquia Siches, junto con Carol Cariola y la Camila Vallejo, que fue quien imprimió las constituciones de estas, estuvieron junto a Fidel Castro, que en paz descanse. Entonces, no es que nacen en el 2019, ellos son hijos del socialismo del siglo XXI y obviamente es, como hemos visto, rechazado plenamente. Entonces, no es una derrota de Boric, del movimiento y del octubrismo solamente, sino que también es una derrota del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, y para muestra basta un botón, ¿no? Gustavo Petro desde Colombia sale y dice, ¿no es cierto?, que revivió Pinochet. Tampoco es así para nada. Este es un tema en el cual Chile se apega a su éxito, se apega a su Senado, se apega a su propiedad privada, se apega a lo que le ha funcionado, se despega del desplome. Y otra precisión que es importante hacer, no es que la constitución de Pinochet es la que sigue rigiendo, hace rato que no rige porque se hicieron reformas desde el Senado y desde el Congreso y la última vez que se emitió, ¿no es cierto?, públicamente una constitución fue con el presidente Ricardo Lagos, del PPD mismo, del Partido Socialdemócrata, como la izquierda democrática, digamos acá, y esta es la constitución de Lagos. Entonces, no es la constitución de Pinochet, ahí ha habido mucha propaganda que se ha difundido por el mundo, es la constitución de Lagos lo que está en este momento jugándose. Y bueno, lo último que yo quería hacer una pequeña precisión es que hay que hacer un test de causalidad, ¿no? No es que Boric arrastra a la constituyente o que la constituyente arrastra al tema este. Esto en econometría tenemos un modelo matemático que es el de cointegración, que es como los dos borrachitos que andan con un elástico juntos. Entonces, no importa lo que pase con un borrachito, el otro se levanta y al final llegan, si son vecinos, a su barrio y a su casa, ¿no? Las variables cointegran, se dice, cuando no importa para dónde vaya los precios o para dónde vaya el empleo, a la larga siempre hay
una relación entre precios e inflación y empleo. Y bueno, en este caso yo creo que Boric, el socialismo siglo XXI, el octubrismo y el resultado del plebiscito y la Convención Constituyente cointegran plenamente. Y bueno, eso se vio en los modelos matemáticos que hicimos desde Hexagon durante las últimas semanas y meses, y había plenamente cointegración, y eso nos permitía estimar que, y publicamos esto, ¿no? Que podía haber un triunfo del rechazo entre 55 a 60%. Luego fuimos más conservadores al emitir el tema, nos pusimos en la banda baja, había muchísima dispersión, el elástico era bien grande, y dijimos que ganaba el rechazo por lo menos con 52%, por lo menos con 52%. Sumándole el nivel de error llegábamos nosotros al 62%. Y esa es la magia de este asunto. O sea, se podía predecir no el peor escenario, que es el que nosotros propusimos, 52%, sino el escenario más optimista y con nivel de error favorable, que era el 62%. Esa es la magnitud estadística, y para quienes hacen números, esto es brutal, ¿no? Roberto, ¿y hacia dónde va a ir Chile? ¿Va a morigerar el discurso? ¿Va a bajar el extremismo? ¿Va a ir hacia un centro? Porque con esta derrota de Boric y su grupo ha anunciado incluso cambios en su gabinete, pero ¿hacia dónde va a ir Chile? ¿A la construcción de una nueva constitución, pero ya moderada, no extremista como la que se planteaba? Hablando de números, 22% de la gente votó rechazo, votamos rechazo en la primera vez. Cast saca 44%, el rechazo obtiene 62%, hay casi una especie de progresión. Yo creo que si Boric insiste junto con los partidos políticos, no solamente de izquierda, sino también de derecha, en este tema de tratar de revivir el octubrismo para ellos mantener el protagonismo junto con los medios y acomodarse, y no leen el mensaje de la ciudadanía conservadora, ¿sí? De decir, señores, les vamos a rechazar todo aquello que no conserve el Chile que nos ha funcionado durante 30 años, posiblemente terminen como se terminó en Colchane o como se terminó en la Araucanía o en el norte, pero también en Santiago, que estamos hartos de esta tontera, y te la digo así vivencialmente, la gente ya no quiere más. ¿Sí? Entonces van a terminar con 88%, 80% de este tema. Y creo que topaba bien el doctor Santos el tema este de que está el tema del aborto, por ejemplo, allí. Eh, Acá hay más de un 80% de católicos, y hubo una claridad del voto de los evangélicos por el rechazo, y se va a empezar a movilizar también una agenda de grupos conservadores que han perdido el recelo, porque se nota que la sociedad está en esa línea. Ya no es el tiempo de asustarse porque quemaron acá las iglesias, no nos olvidemos de eso también, no solamente el metro. Hay cosas que están metidas en el corazón de la sociedad chilena que creo que nos van a llevar quizá a mirar las palabras del padre Alberto Hurtado, el único santo varón que hay acá en Chile, jesuita, cuando él decía que eh, el católico, aunque no hubiera nacido Marx, debería buscar por la justicia social porque es católico. Y yo creo que eso está impregnado acá, la Teletón, el Hogar de Cristo, todas las obras que surgieron de esa presencia, digamos, de una iglesia muy comprometida con lo social, son elementos que van a estar allí. Entonces, posiblemente el camino no sea el de los abogados, de los políticos, de los medios, de buscar un camino constitucional, sino posiblemente buscar el espíritu chileno, que posiblemente sea algo que deben interpretar ellos de mejor forma, eh, y dejar que fluya eso, y quizá el gobierno tiene que dialogar sobre bajar las revoluciones a este tema, literalmente, y más bien ponerse a trabajar, como dicen acá, que haga la pega, en términos de cambiar, por ejemplo, de ministro de Economía, el ministro Grau, se permitió decir una barbaridad en términos económicos, en términos de que la inflación favorece a las pequeñas empresas, o dijo que el tipo de cambio cuando hay devaluación no perjudica a la economía.
Y esos elementos en un ministro de Economía en Chile son inaceptables, ¿no? ¿Habrá algunos cambios, como ha dicho Boric? ¿Cambios en gabinete, cambios en la Sí, dirección de las totalmente, políticas? totalmente. Va a haber cambios. Se anunció para hoy el ministro de Hacienda. Recordemos que acá están separados, ¿no? No hay un Ministerio de Economía y Finanzas como hay en Ecuador. Hay un Ministerio de Economía, donde está Grau, hay un Ministerio de Hacienda, que es el de Finanzas, donde está Mario Marcel, que fue el anterior presidente del Banco Central, un tipo muy respetado en cambio, un tipo que realmente la mueve y que sí está haciendo la pega. Él, por ejemplo, no creo que se va a ir, y de hecho él es quien anuncia que hoy para mediodía va a haber cambios. Creo que quienes van a sufrir los golpes son la ministra del Interior por el tema de seguridad, que además aquí funge como vicepresidenta de la República en ausencia del presidente legalmente, y también Giorgio Jackson, que fue el secretario general de la presidencia, que es como quien maneja la relación con el Congreso, porque finalmente ya nadie quería conversar con él. Entonces creo que lo van a mover a él, al sector social. Veamos qué pasa, ¿no? Esto ya es de especular. A mí no me gusta mucho eso en general, pero de que va a haber cambios porque ya Mario Marcel lo anunció y porque además es total y absolutamente necesario. Es lo mínimo que debe hacer el gobierno en este momento. Doctor Esteban Santos, cambios quiere el pueblo chileno, pero unos cambios moderados. Una constitución moderada se podrá construir en ese diálogo político, pero ya no, nunca más, como señalaba el economista Roberto Salazar, una constitución de extrema como se pretendió imponer al pueblo chileno. Al final del día, Miguel, yo creo que Chile demuestra por enésima vez que es un país moderado, que anhela cambios, pero no dramáticos, que quiere un mejor porvenir, pero sin permitirle a un sector de la sociedad que perpetúe un triunfo ideológico sobre el resto de la población a través de una constitución, como lo hizo la dictadura militar. Yo creo que cuando se preguntaba sobre si es que este es un momento más bien de pausar y regresar a ver antes de entrar nuevamente de inmediato en un nuevo procedimiento, yo creo que es al revés. Yo creo que los chilenos quieren una constitución, una nueva constitución mayoritariamente, lo que no querían es ese texto y esa es la primera lectura con la que hay que concluir. Para mí también una segunda lectura es que definitivamente este es un golpe durísimo para el gobierno de Boric, que intenta inmediatamente volver a pararse y yo he visto cómo casi todos los sectores han acudido a este llamado en la moneda, salvo justamente el ex candidato, el señor Kast, que no acudió a ese llamado. Creo que también hay un tema en las relaciones internacionales interesante, el ver, como se mencionaba, para mí, para mi criterio, un tuit absolutamente desatinado del ya presidente de Colombia, que no entiende la diferencia entre ser un candidato a ser el presidente. Y que tanto habla de la no injerencia en asuntos internos y demás, y pretende confundir diciendo que regresó a la dictadura militar, nada más alejado de esto. Y es Quizás, si me exactamente... permite, Esteban, es una ofensa al pueblo chileno lo que dice suelto de huesos, Totalmente. como se dice Gustavo Petro, que él también pretende, en su agenda está una nueva constitución, pero también va a ser difícil con ese pueblo sensato, responsable en Colombia, pero el decir que vuelve la era de Pinochet, ¿es una ofensa o no, Esteban, al pueblo chileno? Imagínese la noticia que hubiera sido si un presidente como, de derecha como el señor Lazo le hubiera dicho acaba de volver los narcomilitares o los paramilitares a Colombia. Imagínese el revuelo que esto hubiera dado. Y creo que es no solo que es desatinado, sino que no entiende el sentir de un pueblo y creo que Boric va a tener que navegar mucho con esto, porque si bien son aliados ideológicos y se quiere volver a una integración de la izquierda populista, esto es un comentario no solo que desatinado, sino que absolutamente inaceptable. Y la prensa chilena, cuando se increpó mucho al actual gobierno, yo creo que no han dado una respuesta lo suficientemente contundente, porque claro, no quiero pelearme con un aliado y quiero tratar de pasar rápido página a algo que se tiene que entenderlo como lo que es, un comentario absolutamente inaceptable. Lo segundo, y solo para terminar este tema de Petro, que ya hemos visto, con usted conversaba, Miguel, previamente, del ABC, que yo creo del socialismo del siglo XXI, que hay que tomar nota. El ABC, y lo vuelvo a mencionar, uno era cómo va a ser
su relación con las Fuerzas Armadas. Se va a dedicar a decapitar a las cúpulas hasta que amigos lleguen a cargos de generales, algo que estamos viendo que en este momento ya lo anunció Petro que va a pasar. El segundo es cuál es el manejo que va a tener con la prensa. ¿Va a haber una prensa libre? ¿Va a haber una libertad de expresión? ¿O vamos a tener otra vez un Estado que empiece a atacar y perseguir a periodistas? Y la tercera y última, mantenerse en base a subsidios directos en torno a su electorado, que sería desastroso para una economía, y ese último punto vamos a ver. Entonces, hay mucho en juego, insisto, creo también en el marco de las relaciones internacionales. Vamos a ver qué pasa en Brasil a finales de año, y si es que todo sale como se prevé, probablemente tengamos un Luis Ignacio Lula da Silva que regrese una vez más a la presidencia, y con eso pues las fuerzas de izquierdas populistas creo que serían casi que una mayoría absoluta, restando al Ecuador, al Uruguay y al Paraguay. Entonces, Chile tiene un rol protagónico, creo que sí, porque Chile ha sido siempre un país mucho más equilibrado, mucho más ecuánime, y siempre ha sido el referente de un crecimiento económico. Lo que a Chile siempre se le acuñó es que le faltaba la cuenta, como a muchos países latinoamericanos, la cuenta en el ámbito social, porque no deja de ser un país latinoamericano que tiene mucha desigualdad, y eso es algo que todos los sectores están de acuerdo en tratar de cambiarlo. Pero bueno, para tratar de cambiar no es la idea de quitarle más al rico para darle algo al pobre, sino que todos puedan crecer. Y creo que este sentir que en mi criterio logró Chile, este crecimiento vino independientemente de tener un gobierno de izquierdas o derechas con la señora Bachelet, con el señor Lagos o con el señor Pineda, sino que había una razón país. Y esta razón país en torno a la concreción, por ejemplo, de acuerdos comerciales, de venderle los productos de estrellas y primarios de Chile. Y por eso siempre digo, uno puede ir a China hoy día y va a encontrar un buen vino chileno. Esta es una razón de Estado que se ha logrado cumplir, y creo que eso es algo que se debería imitarlo como tal, entendiendo de buenas prácticas. Para esto se necesita seguridad jurídica, y Chile se estrenó lamentablemente en todos esos desatinos que pasaron en octubre del 19, y esto cogió un poco por sorpresa a un país, insisto, con una tradición después de la dictadura militar que fue más bien mucho más tranquila. Concluyo siempre diciendo, Chile es un país moderado, Chile es un país que quiere este cambio, pero claro, ahora tenemos un presidente muy joven que tiene que volver a surfear con esta dicotomía de querer y ofrecer, porque así fue su propuesta de campaña, cambios extremos y radicales a una población que le puso finalmente pues en la moneda, pero sin dejar de entender que Chile también es un país que no quiere dejar de lado todo lo que han sido sus triunfos en el ámbito económico y en el ámbito internacional. Así es que bajo estas dos premisas habrá que ver si es que el señor Boric tiene este liderazgo pues de aquí a forma inmediata para poder volver a retomar una agenda, y ver si es que en estos nuevos cambios, en este nuevo proceso que se va a dar de redactar un segundo texto de borrador de constitución, va a poder imprimir su impronta, o por el contrario va a tener que escuchar mucho más a los sectores conservadores de la sociedad. Economista Roberto Salazar, el presidente Boris tendrá que cambiar la dirección política de su gobierno y proscribir, sepultar aquel intento de este cambio radical. Tiene que ser esa línea por el mandato de la mayoría de los chilenos. A ver, otra precisión importante. Boric no ganó por haber propuesto una agenda radical, ¿no? De hecho, para su triunfo en segunda vuelta, él se mostró como moderado. Acá la frase que se usaba era las vueltas de carnero, que es como, acá el champion es como el de Rancagua, es como la plaza de toros de Quito en las fiestas de Quito para septiembre. Y los carneros, ¿no es cierto? Esto se dan las vueltas cuando les golpea el caballo. Bueno, Boric hizo esas vueltas de carnero para justamente ganar el centro, y con eso le ganó a Kast, que se equivocó al tratar de irse a la extrema en su momento, porque eso le pedía a su sector, y con eso él creció, porque había también una gente de derecha que estaba harta también de que la gente de la centro derecha se vaya demasiado al centro e incluso hasta la centro izquierda. Entonces, claro, acá lo que se quiere es que las cosas funcionen, ¿no? Y Boric, yo creo que tiene y ha buscado el centro. También hay otra precisión. Acá no han ido todavía los partidos al llamado que hizo el presidente. El consenso que se hizo anteayer fue esperar, porque de hecho el propio gobierno está recién discutiendo
Los únicos que fueron ayer a la Moneda, pero no eran partidos políticos, fueron las cámaras con Juan Sutil y compañía, pero esta era una reunión que estaba preprogramada. Luego no ha ido nadie todavía porque todo el mundo está digiriendo los datos, digiriendo la situación y pensando qué se va a hacer, porque hay un problema real de representatividad de los políticos con respecto a la sociedad. Y este tema no es un asunto de que lleguen y propongan seguir con el tema constituyente, porque se pueden golpear con la piedra en los dientes los políticos, porque los ciudadanos estamos acá. Yo voto acá en Chile, tengo residencia desde el año 1996, entonces sigo el tema en el día a día porque me afecta en lo personal, en la familia, en los negocios, de todo. Eh, y yo creo que acá finalmente lo que va a pasar es que va a tener que entrar a hacer lo que le eligieron para que haga, que fue lo que él propuso en segunda vuelta, que no es su programa de gobierno de primera vuelta. Va a tener que hacer la pega, como yo decía, y eso finalmente es lo que le está exigiendo la sociedad en este momento. Pero yo creo que más allá del gobierno, se lo está exigiendo a el Estado. Y más allá del Estado, se le está exigiendo la sociedad al establishment, no solamente político, sino a la élite. Porque finalmente acá lo que se requiere es un consenso nacional y creo que sí, ahí coincido plenamente con Esteban, de que finalmente acá lo que se necesita es un diálogo, pero de amplias proporciones, como el que hicimos nosotros cuando cayó nuestro querido presidente Yamil Maguad, después de que hicimos todos los esfuerzos por manejar el tema de la dolarización y que llegamos nosotros a acuerdos, ¿no? Creo que esa es de la tónica que Chile, efectivamente, coincido con Esteban, ha sido un país siempre moderado, el Chile de la concertación, en el cual no importaba si es que los giros eran hacia el socialismo, la socialdemocracia, la democracia cristiana o incluso la renovación nacional, que era la derecha más moderada en su tiempo. Eh, Creo que eso es lo que se quiere, ¿no? Tonalidades, ciertamente hay injusticia, pero también es verdad que los indicadores sociales de Chile están en la media de la OSD. Entonces, esto de decir que acá no hay desarrollo social es falso, ¿no? Acá se tiene una cantidad de elementos como para una muestra, un botón. Cuando hubo el tema de la pandemia, acá el presidente Piñera entregó un total de $600 por familia de 4 miembros durante como 6 meses, un cheque, ¿no es cierto?, que llegaba a las familias a través del Banco Estado. Presidente de derecha, ¿no? Lo entregó y acá, digamos, eso sostuvo los temas. En Ecuador eso no existía. En Estados Unidos el cheque era como de 1.000. Entonces, decir que no hay distribución, que no hay desarrollo social, digamos, somos un país que está en vías de desarrollo y creo que lo que quiere la gente no es acelerar esos temas para perder lo que se ha avanzado, Claro. sino seguir consolidando efectivamente en un consenso de las élites con lo que quiere la población. Ciertamente acá hay que hacer muchos temas en el asunto de la salud, muy parecido a lo que dijo ayer, ¿no es cierto?, Liz Foss en el Reino Unido. Hay que trabajar el National Health System, es un tema técnico en el cual finalmente las ISAPRES tendrán que trabajar de la mano de un sistema público que esté empoderado. Ciertamente ese es uno de los cambios que se requiere. En el tema de las pensiones, el Estado tendrá que ponerse en el pilar solidario de mejor manera, tendrá que crearse un sistema de protección social como el que creamos nosotros con el presidente Noboa, que es el programa de protección social que tuve el honor de coordinar en Ecuador. Cuando hicimos el bono en el famoso CONAM, en la presidencia, y luego lo institucionalizamos y que hasta ahora sigue funcionando. Son ese tipo de cosas las que acá creo que hay que seguir haciendo. Y Chile creo que las va a hacer como bien dice Esteban, como bien dices tú también, Miguel, en términos de diálogo, ¿no? Acá es diálogo, más diálogo, más diálogo. Y digamos, nosotros como Diálogo Hexagonal estamos pero súper contentos porque estábamos trabajando ya con la gente en los territorios y como lo hicimos en su momento en Ecuador, ¿no? Entonces, esto eh, a nivel global, a nivel regional, el diálogo siempre será la única medida de las Sí, cosas. volvamos para concluir con el doctor Esteban Santos. En conclusión, Chile reencausa
su dirección para lograr una constitución moderada ya no impuesta como se hizo en el Ecuador en el 2008? Doctor Santos. Me pregunta a mí, Miguel, Sí, gracias. por favor. Bueno, sí, con todo gusto. A ver, algunos temas, creo que efectivamente poniendo los puntos sobre las is, cuando se hablaba de las precisiones, yo personalmente me mantengo en que el señor Boric es una persona de extrema izquierda. Creo y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Roberto, que tuvo que moderar su discurso, que es otra cosa, para tratar de lograr ese voto del centro. Porque del otro lado teníamos un señor Kast que terminó siendo un tiro, pero a la extrema izquierda, que incluso llegaban acusaciones de pasados familiares con el partido nazi, se decía cualquier cosa. Y claro, dentro de esta moderación de la que tanto se hablaba, Boric intentó y logró justamente moderar ese discurso. Y por eso es que justamente digo que él llega con una amplitud de propuestas y tiene pues que tratar de coincidir con muchos sectores opuestos, desde el Partido Comunista hasta partidos de centro moderada de la derecha, y eso es algo que creo que para mí ha afectado mucho en su popularidad en este momento. Se esperaban muchos cambios muy rápidos y claro, eso por supuesto una cosa es pararse en una palestra y decir que todo esto se va a hacer y otra efectivamente es ya entrar en gobierno y lograr todos estos consensos que se ha demostrado pues son muchísimo más complicados como tal. Chile ha dicho efectivamente que quiere otra constitución y esta es una constitución que viene de la época de la dictadura y también se lo ha aclarado muy bien, han habido enmiendas, pero no deja de ser un texto que nació pues justamente de esta era pues de la dictadura y que la gran mayoría de los chilenos, del 80% ha dicho que sí queremos cambiar, no queremos esto que se nos propuso. No queremos irnos a estos extremos y sobre todo, insisto, en los temas muy sensibles fueron, uno, como se hablaba en una sociedad conservadora, temas del aborto que se lo toparon muy someramente y creo que merecen mucho más debate para una sociedad como la chilena, el tema de la autodeterminación y sobre todo cuando se hablaba de muchas nacionalidades con todo el problema mapuche en el sur de Chile, representan alrededor del 13% de la población y abrir esta ventana a la justicia indígena viendo lo que ha sido experiencias anexas en el callejón interandino, creo que fue algo que también alejó mucho al electorado. El quitar a un parlamento, o en fin, muchas de estas, como usted lo dice, Miguel, novedades que venían de constituciones como la que nosotros tenemos en este momento y que han demostrado que han tenido mucho más obstáculos que beneficios como tal. Entonces, lo que Chile necesita es un diálogo, es un consenso. Han habido muchos sectores de oposición que han abiertamente han dicho pues que están dispuestos a sentarse a conversar, a eso es expresamente a lo que me refería y como le repito, ha sido el señor Katz, salvo que haya emitido un nuevo comentario, el que no ha acudido a este llamado hecho por el gobierno. Vamos a ver si es que Boric tiene efectivamente esta potestad de volver a liderar, si es que va a tener que ceder muchos de estos espacios a grupos que opinen y piensen diferente a efectos de lograr consensos. El único hecho cierto es que no sé si es que Chile logre, o sea, va a ser muy difícil que se logre presentar un nuevo proyecto y este nuevo proyecto también sea rechazado para la paz y la convivencia social, eso sería muy difícil. En todo caso, lo que sí aplaudo es que Chile vivió esto como una fiesta democrática, hubieron incidentes esporádicos, pero las instituciones efectivamente, y coincido plenamente, eso es un lujo que ojalá en el Ecuador podamos también tenerlo prontamente, de que hay un respeto a la institucionalidad, de que los chilenos aceptaron de inmediato esos como resultados como válidos, que no tuvimos estos ápices o de que hubieron mañoserías o que hubieron manos metidas y que alguien pueda estar diciendo que hubo algún tipo de fraude, ni mucho menos. Entonces, hay una unidad y creo que la gran mayoría de los chilenos hoy en día, y este creo que es el mensaje, no están diciendo que no quiero una nueva constitución, lo que están diciendo es no quiero esa constitución. Y en esa medida hay que escuchar lo que es el ardid de un pueblo que quiere seguir adelante, quiere seguir creciendo y pues ir corrigiendo como pueblo latinoamericano, como muy bien se ha dicho, y en eso también estoy absolutamente de acuerdo, que con todas las falencias sigue siendo hoy por hoy, creo que los países que son referentes justamente en términos de crecimiento en toda la región. Bien, muchas gracias por esta lectura del referéndum constitucional en Chile. Quizás un apunte, en el Ecuador, como bien decía Esteban al final, aquí en el Ecuador fue tan diferente, Roberto, al punto que lo que salió, y fuimos testigos de cargo, lo que salió de Montecristi fue hasta adulterado, se denunció, se confirmó. Salió un texto de Montecristi, provincia de Manabí, y entre gallos y medianoche en el gobierno de Correa le cambiaron, o sea, quítele esto, póngale esto. Fue una barbaridad. Y pensar que eso avaló, confirmó el pueblo ecuatoriano un 30 de septiembre del 2008. Fue una vergüenza
Y eso está rigiendo en el Ecuador. Muchas gracias al economista Roberto Salazar de Hexagon Group, ecuatoriano que reside en Santiago de Chile, y al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico. Muy amables, un gusto. Un abrazo. Siempre un placer. Muchas gracias, muy amables. 7:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Previsto el diálogo con el constitucionalista, articulista de Diario El Universo, doctor Carlos de Tomaso, que debiera contener la consulta popular que se anuncia la presentación en los próximos días. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Gobierno e indígenas junto al Consejo de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana evaluaron el desarrollo de las mesas de diálogo y suspendieron el trabajo de las mesas de derechos colectivos y de seguridad. El objetivo, cerrar las mesas abiertas, focalización de subsidios a los combustibles, control de precios, fomento productivo y energía y recursos naturales. Las 5 mesas se abrirán a partir del 12 de septiembre y las actas finales se firmarán el 12 de octubre. El Ejecutivo reiteró su apertura para la consolidación de un diálogo participativo en el marco del respeto al Estado de Derecho y con el fin de brindar soluciones a los problemas estructurales que beneficien a las grandes mayorías. Inicio de espacio promocional y publicitario.